La Asamblea escuchará ahora una alocución de su excelentísimo señor Luis Inácio Lula da Silva, presidente de la República Federativa de Brasil. Pido a protocolo que acompañe a su excelencia. En nombre de la Asamblea General, tengo el honor de dar la bienvenida a su excelentísimo señor Luis Inácio Lula da Silva, presidente de la República Federativa de Brasil, y lo invito a que se dirija a la Asamblea. Meus cumprimentos ao Saludo al presidente de la Asamblea General, el embajador Denis Francis, de Trinidad y Tobago. Es un placer intervenir después del secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres. Quiero saludar a todos los jefes de Estado y de Gobierno y a todas las delegaciones presentes. Quiero también rendir homenaje a nuestro compatriota Sergio Vieira de Mello y a los otros 21 trabajadores de esta organización que fueron víctimas de un brutal atentado en Bagdad ahora hace 20 años. También quisiera expresar mis condolencias a las víctimas del terremoto en Marruecos y las tormentas que desolaron Libia. Como sucedió recientemente en el estado Río Grande do Sul, en mi país, estas tragedias se han cobrado las vidas y han causado pérdidas irreparables. Nuestros pensamientos y oraciones están con todas las víctimas y con sus familias. Señoras y señores, hace ahora exactamente 20 años comparecí aquí por primera vez desde esta tribuna y dije lo siguiente, el 23 de septiembre de 2003. Quiero que mis primeras palabras ante este Parlamento del mundo sean palabras de confianza en la capacidad humana a la hora de superar los desafíos y poder evolucionar hacia formas superiores de coexistencia. Y vuelvo hoy y mantengo mi confianza inquebrantable en la humanidad. Entonces, el mundo no se había dado cuenta de la gravedad de la crisis climática, pero hoy está llamando a nuestras puertas, destruye nuestros hogares, nuestras ciudades, nuestros países, mata e impone pérdidas y sufrimiento a nuestros hermanos, especialmente los más pobres. El hambre, que fue el tema central de mi discurso en este Parlamento Mundial hace 20 años, afecta en la actualidad a 735 millones de seres humanos que se van a la cama sin saber si mañana tendrán algo que llevarse a la boca. El mundo es cada vez más desigual. Los 10.000 millonarios más ricos del mundo acumulan más riqueza que el 40% más pobre de la humanidad. El destino de cada niño que nace en este planeta parece estar decidido cuando todavía están en el vientre de su madre. La parte del mundo en la que viven sus padres y la clase social a la que pertenece su familia va a definir si ese niño no tendrá oportunidades en su vida. Si tendrá algo que llevarse a la boca por la mañana, a mediodía y por la noche. Si tendrá acceso a la asistencia sanitaria o si caerá víctima de enfermedades que tendrían que haber sido erradicadas ya. Si terminará la escuela y podrá obtener un trabajo, o si se va a convertir en uno más de los miles y millones de desempleados. En primer lugar, tenemos que superar la resignación que nos hace aceptar como natural esta injusticia. Hay una falta de voluntad política de aquellos que gobiernan el mundo para superar las desigualdades. Señoras y señores, hoy vuelvo como presidente del Brasil y esto es gracias a la victoria que en mi país ganó la democracia. La democracia garantizó que superáramos el odio, la desinformación y la opresión. La esperanza, una vez más, ha vencido al miedo. Nuestra misión es unir a Brasil y reconstruir un Estado soberano, justo, sostenible, generoso y alegre. Brasil se ha reencontrado con él mismo, con nuestra región, con el mundo y con el multilateralismo. Nunca me cansaré de repetirlo.
Brasil ha vuelto. Nuestro país ha vuelto para aportar su contribución ante los grandes desafíos mundiales. Como decía, nuestro país ha vuelto para aportar su contribución a la hora de encarar los grandes desafíos del mundo. Volvemos a reivindicar el universalismo de nuestra política exterior, caracterizada por un diálogo respetuoso con todos. La comunidad internacional está enfrascada en una serie de crisis simultáneas: la pandemia de la COVID-19, la crisis climática, la inseguridad alimentaria y energética, que se han visto ampliadas por el aumento de las tensiones geopolíticas. La intolerancia, el racismo y la xenofobia se han propagado, atizadas por las nuevas tecnologías creadas supuestamente para acercarnos. Si tuviéramos que resumir estos desafíos con una palabra, esa palabra sería desigualdad. La desigualdad es la fuente de todos estos fenómenos, o al menos los hace más graves. La acción más ambiciosa de la ONU, la Agenda de 2030, podría convertirse en su mayor fracaso. Hemos llegado al ecuador de la aplicación y estamos todavía muy lejos de los objetivos definidos en esa agenda. Estamos avanzando de forma muy lenta en la mayoría de los objetivos de desarrollo sostenible. La importancia política y moral de erradicar la pobreza y de poner fin al hambre parece ahora entumecida. En los 7 años que nos quedan, la reducción de las desigualdades dentro de los países y entre países tendría que ser el objetivo central de la Agenda de 2030. La reducción de las desigualdades dentro de los países exige incluir a los pobres en los presupuestos gubernamentales y hacer que los ricos paguen impuestos de forma proporcional a su riqueza. En Brasil estamos comprometidos a aplicar los 17 ODS de forma integrada e indivisible. Queremos lograr la igualdad racial en la sociedad brasileña mediante otro objetivo, el 18º, que vamos a adoptar de forma voluntaria. Lanzamos el Plan Hambre Cero de Brasil, que va a unar una serie de iniciativas para reducir la pobreza y la inseguridad alimentaria. Entre estas iniciativas está la Bolsa Familia, la subvención para las familias, que se ha convertido en una referencia mundial en programas de transferencia de renta para las familias, que hace que los niños estén vacunados y que vayan a la escuela. Inspirados por Berta Luz, pionera y defensora de la igualdad de género en la Carta de las Naciones Unidas, hemos aprobado un proyecto de ley que hace que la igualdad de pago entre hombres y mujeres sea obligatoria cuando lleven a cabo la misma función. Vamos a combatir el feminicidio y todas las formas de violencia contra la mujer. Seremos rigurosos en nuestra defensa de los derechos de los grupos LGBTQI y las personas con discapacidad. Rescatamos la participación social como herramienta estratégica para aplicar políticas públicas. Señor presidente, actuar contra el cambio climático supone pensar sobre el mañana y encarar desigualdades históricas. Los países ricos crecieron sobre la base de un modelo con altas tasas de emisiones de gases que dañan el clima. La emergencia climática hace que sea urgente cambiar el rumbo y aplicar lo que ya se acordó. No es por otro motivo que hablamos de responsabilidades comunes pero diferenciadas. Son las poblaciones vulnerables de los países del sur quienes se ven más afectadas por las pérdidas y daños ocasionados por el cambio climático. El 10% más rico de la población mundial es responsable por casi la mitad de todo el carbono que se libera a la atmósfera. Nosotros, los países en desarrollo, no queremos repetir este modelo. En Brasil ya probamos una vez y lo vamos a hacer de nuevo, que un modelo sostenible
desde el punto de vista medioambiental y justo desde el punto de vista social, es posible. Vamos a estar en la vanguardia de la transición energética y nuestra matriz ya es una de las más limpias del mundo. Un 87% de nuestra energía eléctrica viene de fuentes limpias y renovables. La generación de energía solar, eólica, de biomasa, de etanol y de biodiesel aumenta cada año. El potencial de generación de hidrógeno verde es enorme. Con el plan de transformación ecológica vamos a invertir en la industrialización y las infraestructuras sostenibles. Retomamos una agenda amazónica robusta y renovada con acciones de fiscalización cuyo objetivo es luchar contra los crímenes medioambientales. En los últimos 8 meses, la deforestación en el Amazonas brasileño se ha reducido ya en un 48%. El mundo entero siempre ha hablado de la selva amazónica. El mundo entero siempre habló del Amazonas. Ahora el Amazonas habla por sí solo. Hace un mes celebramos la Cumbre de Belén en el corazón amazónico y lanzamos una nueva agenda de colaboración entre los países que forman parte de ese sistema. Somos 50 millones de suramericanos en el Amazonas, cuyo futuro depende de las acciones decisivas y coordinadas de los países que tienen soberanía sobre los territorios de la región. También profundizamos el diálogo con otros países del territorio de los bosques tropicales en África y Asia. Queremos llegar a la COP27 en Dubái con una visión conjunta que refleje, sin ningún tipo de tutela, las prioridades para proteger las cuencas del Amazonas, el Congo y el Borneo Mekong sobre la base de nuestras propias necesidades. Sin movilizar recursos financieros y tecnológicos, no hay ninguna manera de aplicar lo que se decidió en el Acuerdo de París y en el Marco Mundial sobre la Biodiversidad. La promesa de destinar 100.000 millones de dólares por año para los países en desarrollo sigue siendo apenas eso. Una promesa distante. Hoy, esta cantidad sería insuficiente para una demanda que ya alcanza los billones de dólares. Señor presidente, el principio sobre el que se basa el multilateralismo, el de la igualdad soberana entre naciones, se ha estado erosionando en las principales instancias de gobernanza mundial. En las negociaciones en donde todos los países tienen voz y voto, hemos visto que se ha perdido el impulso. Cuando las instituciones reproducen la desigualdad, son parte del problema y no de la solución. El año pasado, el Fondo Monetario disponibilizó 160.000 millones de dólares en derechos especiales de giro a los países europeos, mientras que solo emitió 34.000 millones para los países africanos. Esta representación desigual y distorsionada en la gestión del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial son inaceptables. No hemos corregido los excesos de la desregulación del mercado y la apología del Estado mínimo. Las bases de una nueva gobernanza económica no se han sentado. Los BRICS surgieron como resultado de eso y somos una plataforma estratégica para promover la cooperación entre los países emergentes. La ampliación reciente del grupo en la cumbre de Johannesburgo fortalece la lucha por un orden que dé cabida a la pluralidad económica, geográfica y política del siglo XXI. Somos una fuerza que trabaja en pro de un comercio mundial más justo en un contexto de una crisis grave en el multilateralismo. El contexto en donde los países ricos y el proteccionismo de los países ricos han ganado fuerza y en donde la OMC sigue paralizada, especialmente su sistema de solución de controversias. Nadie más recuerda la ronda de desarrollo de Doha. Y mientras tanto, el desempleo y la precarización del trabajo han minado la confianza de las personas en tiempos mejores, especialmente los jóvenes del mundo.
Los gobiernos necesitan alejarse de la disonancia cada vez mayor entre la voz de los mercados y la voz de las calles. El neoliberalismo ha empeorado la desigualdad económica y política que hoy asola nuestras democracias. Su legado es una masa de personas excluidas y marginadas. Entre estos escombros surgen los aventureros de la extrema derecha, quienes deniegan la política y venden soluciones que son tan fáciles como equivocadas. Muchos han caído ante la tentación de sustituir el neoliberalismo fallido con un nacionalismo primitivo, conservador y autoritario. Repudiamos una agenda que utiliza a los inmigrantes como chivos expiatorios, que menoscaba el estado de bienestar y que ataca los derechos de los trabajadores. Necesitamos rescatar las mejores tradiciones humanistas que inspiraron la creación de las Naciones Unidas. Las políticas activas de inclusión a nivel cultural, educativo y digital son esenciales para promover los valores democráticos y defender el Estado de Derecho. Es fundamental proteger la libertad de prensa. Un periodista como Julian Assange no puede ser castigado por informar a la sociedad de manera transparente y legítima. Nuestra lucha es contra la desinformación y los crímenes cibernéticos. Las aplicaciones y plataformas no deben abolir el derecho laboral por el que tanto hemos luchado. Al asumir la presidencia del G20 el próximo diciembre, no vamos a escatimar ningún esfuerzo para luchar contra la desigualdad. Vamos a colocar esto en el centro de nuestra agenda. Vamos a luchar contra la desigualdad en todas sus dimensiones con el lema Construir un mundo justo y un planeta sostenible. La presidencia de Brasil va a coordinar la inclusión social y la lucha contra el hambre, el desarrollo sostenible y la reforma de las instituciones mundiales de gobernanza. Presidente, no habrá sostenibilidad ni prosperidad sin paz. Los conflictos armados son una ofensa a la racionalidad del ser humano. Conocemos los horrores y el sufrimiento que generan todas las guerras. Promover una cultura de paz es un deber de todos nosotros. Debemos construirla y esto exige persistencia y vigilancia. Es preocupante ver que conflictos antiguos no solucionados persisten y que surgen o ganan fuerzas nuevas amenazas. Esto muestra bien la dificultad de garantizar la creación de un Estado para el pueblo palestino. Se añade a esto la persistencia de la crisis humanitaria en Haití, el conflicto en Yemen, las amenazas a la unidad nacional en Libia y las rupturas institucionales en Burkina Faso, Gabón, Guinea-Conakry, Malí, Níger y Sudán. En Guatemala hay un riesgo de que haya un golpe que impediría que el ganador de las elecciones democráticas asuma su cargo. La guerra en Ucrania expone nuestra incapacidad colectiva de hacer prevalecer los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas. No subestimamos las dificultades para alcanzar la paz, pero ninguna solución será duradera si no se fundamenta en el diálogo. He reiterado que es preciso trabajar para crear espacio para las negociaciones. Se invierte mucho en armamentos y poco en el desarrollo. El año pasado, el gasto militar total sumó a más de 2 billones de dólares. El gasto en armas nucleares alcanzó los 83.000 millones de dólares, 20 veces más que el presupuesto ordinario de las Naciones Unidas. La estabilidad y la seguridad no se lograrán mientras haya exclusión social y desigualdad. La ONU nació para ser la casa del entendimiento y el diálogo, y la comunidad internacional debe escoger. Por una parte está la ampliación de los conflictos, la profundización de las desigualdades y la erosión del Estado de Derecho. Por otra parte, la renovación de instituciones multilaterales dedicadas a la promoción de la paz. Las sanciones unilaterales ocasionan un gran daño a la población de los países afectados.
además de no lograr sus presuntos objetivos, dificultan los procesos de mediación y prevención, así como la solución pacífica de conflictos. Brasil seguirá denunciando medidas que se adopten sin el amparo de la Carta de las Naciones Unidas, como el embargo económico y financiero impuesto a Cuba y cualquier intentona por clasificar este país como un Estado que patrocina el terrorismo. Seguiremos criticando cualquier intento por dividir el mundo en zonas de influencia y de revivir la Guerra Fría. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha estado perdiendo de manera paulatina su credibilidad. Esta fragilidad es el resultado particular de las acciones de sus miembros permanentes, quienes libran guerras no autorizadas en búsqueda de la expansión territorial o el cambio de régimen. Esta parálisis es la prueba más elocuente de la necesidad urgente de reformar esta instancia, dándole una mayor representación y eficacia. Señoras y señores, la desigualdad debe indignarnos por el hambre, por la pobreza, por la guerra y por la falta de respeto al ser humano. Impulsados por la fuerza de la indignación, vamos a poder actuar con voluntad y determinación para luchar contra la desigualdad y transformar de manera eficaz el mundo que nos rodea. Las Naciones Unidas deben cumplir con su papel de arquitecto de un mundo más justo, solidario y fraterno. Pero solo lo hará si sus miembros tienen la valentía de proclamar su indignación por la desigualdad y trabajar incansablemente para superarla. Yo quisiera decir muchas gracias a todos ustedes. On behalf of the Assembly, en nombre de la Asamblea, deseo dar las gracias al presidente de la República Federativa de Brasil por la locución que acaba de pronunciar y pido a protocolo que acompañe al excelentísimo señor.